30 segundos. Fue todo lo que bastó para transformar una disputa callejera en la leyenda más sangrienta del viejo oeste. De un lado, la placa de Wyatt Earp, del otro, la furia de Ike Clanton. Pero lo que las películas de Hollywood nunca te contaron es que el famoso tiroteo en el Oca Corral no fue sobre justicia, fue sobre venganza, poder y un odio que solo podía lavarse con pólvora. Hoy vas a descubrir cómo una rivalidad personal se convirtió en un baño de sangre inevitable. Arizona, 1881. Tombstone era la ciudad que más crecía en el oeste, pero bajo la plata y la riqueza, hervía una guerra civil. Wyatt Earp y sus hermanos representaban el orden de los nuevos empresarios, mientras Ike Clanton lideraba a los Cowboys, un grupo de ganaderos que vivía bajo sus propias leyes. Lo que comenzó con insultos en las barras de los saloons estaba a punto de explotar. Prepárate, porque la historia real es mucho más oscura que la ficción. Para entender el baño de sangre, necesitamos mirar al hombre detrás de la estrella de latón. Wyatt Earp es frecuentemente vendido por el cine como el héroe inmaculado de la justicia, pero en Tombstone, la realidad era mucho más gris. Wyatt no era solo un oficial, era un jugador profesional, un guardia de minas y dueño de participaciones en saloons lucrativos, como el famoso Oriental. Para él, la placa no era solo un símbolo de deber, sino una herramienta estratégica de negocios. Muchos ciudadanos locales no lo veían como un salvador, sino como parte de una pandilla de placas. Los Earp eran acusados de usar la autoridad policial para intimidar a rivales comerciales y proteger sus propios intereses en el submundo del juego y el alcohol. Wyatt tenía un método particularmente violento para resolver disputas, el buffaloing. En lugar de realizar un arresto formal, solía sacar su pesado revólver y golpear la cabeza de sus adversarios con el cañón del arma, dejándolos inconscientes en el suelo. No era un hombre de sonrisas, sino de una presencia fría e intimidante que imponía respeto mediante el miedo. Para Wyatt, Ike Clanton no era solo un forajido común, era un obstáculo personal que amenazaba la estabilidad y el control que la familia Earp ejercía sobre la ciudad más rica de Arizona. En aquel ambiente explosivo, Wyatt no buscaba solo mantener la paz, buscaba consolidar su imperio, y cualquiera que se cruzara en su camino descubriría que su justicia era tan implacable como rápida. Del otro lado de la calle, en oposición directa a los Earp, estaban los Clanton y los McLaury. En el viejo oeste de aquella época, el término cowboy no era un elogio ni una profesión romántica, era un término despectivo, casi un sinónimo de forajido, contrabandista y ladrón de ganado. Ike Clanton era el rostro y la voz de ese grupo. Pero, para entender el baño de sangre, hay que entender que Ike no era un pistolero legendario, sino un fanfarrón peligroso con profundas conexiones en el condado de Cochise. Los Clanton y sus aliados vivían en las zonas rurales alrededor de Tombstone. Representaban a la vieja guardia de la frontera, hombres que vivían de la tierra, que no les gustaban los impuestos y que despreciaban la autoridad de las ciudades en crecimiento. La tensión entre ellos y los Earp no era solo personal, era una guerra cultural entre el campo rebelde y la ciudad organizada. Ike Clanton, aunque no tenía el coraje físico de Wyatt, tenía una influencia política real sobre los pequeños ganaderos que veían en los Earp una amenaza a su estilo de vida libre. El punto de ruptura definitivo llegó con el robo de una diligencia de Wells Fargo. Wyatt Earp, obsesionado con ganar prestigio para ser elegido sheriff, intentó usar a Ike Clanton como informante. Wyatt propuso un acuerdo secreto. Si Ike entregaba los nombres de los asaltantes, Wyatt se quedaría con la gloria del arresto e Ike con la recompensa en dinero. Era un pacto con el diablo. El acuerdo fracasó terriblemente. Ike, temiendo que los demás cowboys descubrieran que era un traidor, entró en un estado de paranoia y furia. Se sintió humillado y traicionado por la maniobra de Wyatt. A partir de ese momento, la rivalidad dejó de ser sobre ganado o política, se convirtió en una cuestión de honor herido. Ike Clanton comenzó a decir en todos los saloons que la familia Earp estaba marcada para morir. Ya no quería solo el control de las rutas de ganado, quería ver la sangre de los Earp en las calles de Tombstone. El escenario estaba listo para el desastre. La tensión acumulada durante meses alcanzó su punto de ebullición la noche del 25 de octubre de 1881. Tombstone no durmió. Ike Clanton, consumido por la paranoia de que los Earp iban a matarlo para ocultar el acuerdo fallido sobre el asalto a la diligencia, se entregó al alcohol y a la furia. Pasó la madrugada vagando de saloon en saloon,
con un rifle en la mano y el dedo en el gatillo. En la barra del Alhambra Saloon, la situación casi explotó antes de tiempo. Ike se encontró cara a cara con Doc Holliday, el dentista tuberculoso y aliado más fiel de Wyatt. Holliday, conocido por su lengua afilada y su falta de miedo a la muerte, comenzó a insultar a Ike, desafiándolo a sacar el arma allí mismo. Wyatt tuvo que intervenir para evitar que el baño de sangre comenzara entre botellas de whisky y mesas de faro. Ike Clanton no se detuvo. Continuó bebiendo en exceso, gritando para quien quisiera oír que el duelo era inevitable y que los Earp no pasarían del día siguiente. Wyatt, manteniendo su calma fría y calculadora, ignoraba las amenazas, pero el ambiente en la ciudad estaba cargado. El olor a pólvora y alcohol parecía impregnar el aire. En la mañana del 26 de octubre, la situación pasó de las palabras a los hechos. Ike aún estaba armado y vagando por las calles, violando la ley municipal que prohibía portar armas dentro de la ciudad. Virgil Earp, como marsal de la ciudad, lo encontró y lo desarmó al estilo clásico de los Earp, un violento golpe con la culata que lo dejó sangrando en el suelo de la comisaría. Ike salió del tribunal furioso y humillado, reuniéndose con su hermano Billy Clanton y los hermanos McLaury, que acababan de llegar a la ciudad. El grupo de cowboys se reunió en un terreno baldío cerca del Oca Corral para decidir el siguiente paso. La ciudad de Tombstone contuvo el aliento. El alcohol de la noche anterior había dado paso a una determinación mortal. El tiempo de las amenazas había terminado. Alrededor de las 3 de la tarde del 26 de octubre de 1881, el silencio en Tombstone era sepulcral. Bajo un cielo gris y un viento frío, los Earp y Doc Holliday caminaron juntos por Fremont Street. No estaban solo patrullando, marchaban hacia un enfrentamiento que todos sabían inevitable. Doc Holliday, ocultando una escopeta recortada bajo su largo abrigo, caminaba junto a Wyatt, Virgil y Morgan. El grupo de cowboys, Ike y Billy Clanton, junto con los hermanos Frank y Tom McLaury, estaba reunido en un terreno estrecho detrás del Oca Corral cuando ambos grupos quedaron frente a frente. La distancia era de menos de 2 metros. El marsal Virgil Earp gritó: «Levanten las manos, quiero sus armas». Lo que siguió fueron 30 segundos de puro caos. El sonido de los primeros disparos fue tan rápido que nadie pudo decir quién disparó primero. La pólvora negra de la época creó al instante una nube densa de humo, convirtiendo el duelo en una lucha ciega y desesperada. Wyatt Earp, manteniendo su legendaria frialdad, disparó contra Frank McLaury, alcanzándolo en el abdomen. Doc Holliday descargó su escopeta contra Tom McLaury, prácticamente destrozándole el pecho. En medio del tiroteo ocurrió la escena más surrealista de la tarde. Ike Clanton, el hombre que había pasado la noche jurando la muerte de los Earp, corrió hacia Wyatt, agarrándole el brazo y gritando que estaba desarmado. Wyatt, con un desprecio helado, lo empujó y dijo: «O luchas o huyes». Ike huyó. Corrió para salvar su vida, dejando a su hermano menor, Billy, de apenas 19 años, para morir. Billy Clanton, incluso herido varias veces, siguió disparando hasta su último aliento, apoyado contra una pared de madera. Cuando el humo finalmente se disipó, la escena era un auténtico baño de sangre. Billy Clanton y los dos hermanos McLaury yacían muertos o muriendo en el suelo polvoriento. Morgan y Virgil Earp estaban heridos, y Doc Holliday había sido alcanzado de refilón. Solo Wyatt Earp salió ileso, de pie en medio de la carnicería, con el arma aún caliente en la mano. El tiroteo en el Oca Corral había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El tiroteo en el Oca Corral duró apenas 30 segundos, pero sus ondas de choque resonarían durante décadas. Si los Earp creían que la muerte de los cowboys traería paz, estaban mortalmente equivocados. El baño de sangre solo cambió de escenario, salió de las calles de Tombstone y entró en las sombras de las emboscadas. Meses después, la venganza de los sobrevivientes del clan Clanton llegó de forma cobarde. Virgil Earp fue emboscado de noche, recibiendo un disparo de escopeta que lo dejó lisiado para siempre. Poco después, mientras Morgan Earp jugaba una partida de billar, fue baleado por la espalda a través de una ventana. Murió en los brazos de Wyatt. Fue en ese momento cuando el último vestigio de hombre de la ley murió dentro de Wyatt Earp. Tomado por un odio frío, Wyatt obtuvo una autorización federal y formó una guardia. Inició la famosa cabalgata de venganza, una cacería implacable por Arizona en la que no buscaba arrestos, sino ejecuciones. Wyatt cazó y mató uno por uno a los hombres que creía responsables de la muerte de su hermano,
transformándose de sheriff en justiciero. Con el tiempo, el polvo de Tombstone se asentó, y la ciudad se convirtió en un fantasma de lo que fue. Wyatt Earp sobrevivió a todo, muriendo por causas naturales en 1929, en Los Ángeles, después de pasar años intentando vender su historia a Hollywood. Ike Clanton, el fanfarrón que huyó del tiroteo, encontró su fin años después, muerto a tiros por un detective mientras robaba ganado, un final común para quienes vivían al margen de la ley. Hoy, el Oca Corral es un lugar turístico, pero la verdadera lección de aquel día permanece enterrada en el cementerio de Bothell. La rivalidad entre Wyatt Earp e Ike Clanton nos enseña que, en el viejo oeste, la línea entre la civilización y la barbarie era tan fina como el filo de una navaja. Al final, ¿quién fue el verdadero vencedor? ¿El hombre que sobrevivió para escribir la leyenda, o la verdad brutal que se perdió entre el humo de la pólvora? La respuesta, al igual que las sombras de Tombstone, depende de quien cuenta la historia. Ahora dime, ¿de qué lado estarías en esta disputa? Déjalo en los comentarios, quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!